El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Jesús decía a los discípulos: había un hombre rico que tenía un administrador al cual acusaron de malgastar sus bienes. Lo llamó y le dijo: ¿qué es lo que me han contado de ti? Dame cuenta de tu administración, porque ya no ocuparás más ese puesto. El administrador pensó entonces: ¿qué voy a hacer ahora que mi señor me quita el cargo? Cavar, no tengo fuerzas. Pedir limosna, me da vergüenza. Ya sé lo que voy a hacer para que al dejar el puesto haya quienes me reciban en su casa. Llamó uno por uno a los deudores de su señor y preguntó al primero: ¿cuánto debes a mi señor? 20 barriles de aceite, le respondió. El administrador le dijo: toma tu recibo, siéntate enseguida y anota 10. Después preguntó a otro: ¿y tú cuánto debes? 400 quintales de trigo, le respondió. El administrador le dijo: toma tu recibo y anota 300. Y el Señor alabó a ese administrador deshonesto por haber obrado tan hábilmente, porque los hijos de este mundo son más astutos en su trato con los demás que los hijos de la luz. Pero yo les digo: gánense amigos con el dinero de la injusticia, para que el día en que éste les falte, ellos los reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo poco también es fiel en lo mucho, y el que es deshonesto en lo poco también es deshonesto en lo mucho. Si ustedes no son fieles en el uso del dinero injusto, ¿quién les confiará el verdadero bien? Y si son fieles con lo ajeno, si no son fieles con lo ajeno, ¿quién les confiará lo que les pertenece a ustedes? Ningún servidor puede servir a dos señores, porque aborrecerá uno y amará al otro, o bien se interesará por el primero y menospreciará al segundo. No se puede servir a Dios y al dinero. Es palabra del Señor. Como ven, era una costumbre de los orientales, pero Jesús inventó un género nuevo, el contar, transmitir las cosas más que con palabras precisas, definiciones, etcétera, a través de unas historias, cuentos, etcétera. Bueno, y Jesús inventó este género de las parábolas. Es un invento literario de Jesús. Bueno, es una manera de transmitirlo de una manera fácil, pero en este caso, esta es la parábola más complicada que hay por las distintas interpretaciones de algunos pasajes. Pero bueno, no les quiero complicar la vida, sino tratar de desentrañar el mensaje central de Jesús, que es muy claro. Bueno, había un hombre rico que tenía un administrador. Bueno, en esa época había muchísimo comercio. Y habían grandes ciudades vecinas de Israel, sobre todo, bueno, Egipto por un lado, que tenían varios puertos muy importantes, y la ciudad de Tiro y Sidón, que eran puertos internacionales, que unían, esos puertos de Tiro y Sidón, unían con lo que se llama hasta hoy el camino de la seda, que venía de la punta de China. Así que imagínense, eran miles de kilómetros, se embocaban ahí. O sea, esa zona era muy comercial, de manera que esto está para un judío ambientado de una manera muy fácil, ¿no? Un hombre rico tendría comercio en varios lugares, producción, venta, y un administrador sería algo así como un gerente que tenía amplias facultades para vender, cobrar, etcétera, todas las cosas. De manera que tenía bastante autonomía. Bueno, lo acusaron de manejar mal la empresa de su dueño, ¿no? Así que lo van a despedir. Fíjense, él
razona, lo hace pensar este despido, porque de golpe se da cuenta que queda en la calle, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que hace este hombre? Llama a los que le debían a su señor, les había entregado, en este caso pone aceite y trigo, que eran los dos productos tal vez más valorados, más apreciados, era casi una moneda en esa época, ¿no? Se usaba mucho. Y, ¿qué es lo que hace? Le debe 20 barriles, por ejemplo, uno, y le dice, anota 10. ¿En dónde estuvo la deshonestidad de este hombre? Que estos administradores, ¿qué es lo que hacían? Bueno, como tenían bastante libertad y no tanto control, hacían algo parecido a lo que hacían los que cobraban los impuestos. ¿Se acuerdan ustedes? Que lo van a ver a San Juan Bautista, a los cobradores de impuestos, y le dicen a Juan Bautista, nosotros qué tenemos que hacer. Y Juan le dice, no cobren más de lo que deben, de lo estipulado. Estas empresas privadas, que rendían cuenta al Estado, pero eran privadas, era como tercerizados los impuestos, le daban libertad, un margen, que es como el comerciante. Una cosa es el costo de lo que tiene y el precio al cual lo vende. Entonces tenían un pequeño margen que era su ganancia, pero a veces se avivaban y cobraban de más. Bueno, este administrador hacía algo parecido. Es decir, para que nos entendamos, cobraba peaje, como decimos nosotros, coima, escometa, etcétera. Hay muchos nombres en la Argentina, no sé si les suena el tema, ¿no? Entonces, ¿qué hacían? Entregaban, en este caso, 20 barriles de aceite. Anotaban 20 barriles, como el que entonces el que compraba el aceite le debía 20 barriles, pero en realidad le entregaba 10. Que era lo que realmente le tenía que rendir el administrador, el gerente, al dueño. Salieron 10 barriles, acá está el dinero 10, pero anotaron 20, o sea, el que compró pagaba 20. Ese sobreprecio lo cobraba el gerente, se quedaba con esa plata. Eso es lo que les reprocha el Bautista a los cobradores de impuestos. Ahí estaba la picardía. Se abusaba del lugar que ocupaba, importante, manejaría, bueno, es todo creativo, imaginario esto, ¿no? Pero tenía esa posibilidad, por así decir, de abusar del lugar que ocupaba, del cargo que ocupaba. Por eso cuando se las ve mal, en realidad reacciona bien, el que estaba haciendo mal antes. Y ahora que le dice, bueno, anota 10, ¿qué es en realidad lo que debe? En otras palabras, él renunciaba con lo que se iba a quedar. Estrictamente ahora obró bien, no antes, ¿no? Entonces, ¿por qué elogia Jesús esta actitud que parecería ser deshonesta? Al revés, lo elogia, ¿por qué? Porque este hombre, teniendo posibilidad, por el cargo que tenía, por el dinero que manejaba, de hacerse millonario con la plata de otro, que al final los compradores eran los que la pasaban mal y él se beneficiaba, bueno, en vez de hacer bien en ese cargo, usar bien el dinero, que es el tema central de todos estos textos de Cristo y más adelante en el Evangelio de San Lucas, podría haberse ganado el cielo, por así decir, obrando bien, porque es difícil manejar mucho dinero, o tener mucho poder, o tener mucho fama, talentos, algo, y que eso no se convierta en ocasión de pecado. Lo digo de otra manera. Todas aquellas personas que, fíjense, por distintas razones tienen algo más en la sociedad, es ocasión o de virtud y de hacer mucho bien, o hundirse mucho él, hacer daño, y a su vez él, una tentación fuerte de cometer grandes pecados. Vale para el dinero, vale para la fama, vale para los talentos, las capacidades, vale para el poder, que tiene poder, autoridad. Ahí es una gran tentación, a la cual pocos resisten.
Por eso Cristo lo llama dinero de iniquidad, dinero de injusticia. Gánense amigos con el dinero de la injusticia. O sea, este maldito dinero, en otras palabras diría Cristo, que puede ser tentación fuerte. Mírenlo a Judas, tentación fuerte, les puede servir para hacer mucho bien. Y fíjense el detalle. Habla de los hijos de este mundo y los hijos de la luz. Hijo de la luz significa el que sigue, la luz es Dios, o sea, el que sigue lo que es justo, lo que es bueno, lo que es verdadero, lo que la conciencia me dice, una conciencia formada, instruida. Hijos de este mundo son los que viven conforme a todo lo que ofrece el mundo, en el sentido malo. Las tres grandes concupiscencias, la lujuria, la avaricia y la soberbia. Entonces el mundo ofrece eso, fascina, es el Dios de este mundo, el demonio es el Dios de este mundo que crea todo esto, estas tentaciones, ¿no? Entonces Jesús diría, hay dos maneras de vivir, no se contagien del espíritu del mundo. Porque ¿qué pasa? Y esto es para examinarnos, todos nosotros, no es que, como dice al final, hagamos del dinero, del poder un Dios, eso no lo va a decir nadie. Pero de hecho, en nuestras conductas, en nuestra vida, en nuestras decisiones, nuestros criterios, nuestras elecciones, etcétera, a lo que dedicamos nuestro tiempo, nuestro interés, lo que más vale, con esas actitudes prácticas estamos diciendo cuál es nuestro fin último, el deseo último, lo que más vale para nosotros en esta vida, lo que debiera ocupar, el lugar que debiera ocupar Cristo, Dios. Lo mostramos con la práctica. Pero no solamente uno dice, bueno, teóricamente, yo sé que Dios existe, que Dios es el fin último en mi vida, etcétera, etcétera, pero mejor en la práctica vivo de otra manera. ¿Qué es lo que pasa? Acá pasa una cosa muy curiosa que nos ayuda a entender lo de Cristo. Cuando a una persona le interesa, póngale mucho el poder. Uno ve, y hay personajes, acá hay nombres y apellidos, yo me asombro las carreras políticas que hacen. Negocian con uno, con otro, se presentan, se borran, alianzan, rompen alianzas, declaraciones, no declaraciones. Yo me admiro, logran, llegan, hábiles, astutos. El seductor, chico, una chica, capacidad de seducir, bueno, tiene todas esas artes de seducir, por así decir. Lo logra, y hay otros que son tontos para eso. Hay gente que son genial para los negocios. Yo conozco gente que en las peores crisis argentinas nunca le fue mal, le fue mejor. Y genios, saben dónde invertir, no cómo hacer que se vende, que no se vende, cómo manejarse rapidísimo. ¿Por qué? Pasa lo siguiente, cuando uno de hecho, no que lo diga, lo escriba, lo defina o se defina así, sino cuando uno de hecho le da más importancia a algo, y repito, son 2 o 3 opciones nomás, últimas, ese amor más alto, ese interés más alto, ese aprecio, ese valor que yo tengo por encima de todo, influye en lo que se llama la prudencia. ¿Qué es la prudencia? Es la capacidad que tiene el hombre para ordenar los medios al fin. Si yo tengo un fin más alto, el poder, la seducción o el dinero o los negocios, voy a ser un hábil, voy a ser un genio para eso. Voy a ser un genio para eso. ¿Por qué? Porque tengo una capacidad que me dio Dios de ordenar los medios al fin, que es lo propio de la prudencia. Cuando el fin es bueno, genial, se llama prudencia, virtud, es una virtud especial. Cuando el fin último es malo, como les decía, el poder, el dinero, algo malo, se llama astucia, picardía, etcétera. ¿Por qué dice Cristo eso? Miren, los que aman mucho alguna de estas 3 concupiscencias se transforman en hábiles para eso, capaces. Realmente lo logran, ponen los medios proporcionados al fin. Bueno, es como si Jesús dijera, yo les doy esa capacidad humana, úsenla para bien.
tenemos que ser vivos, tenemos que ser lúcidos, tenemos que ser criteriosos para descubrir qué me lleva a Dios y qué me aparta, qué hace bien a mi alma y qué le hace mal. Si yo no me doy cuenta de eso, es que tengo otro Dios, otro ídolo. Y Cristo dice al final, redondeando, acá o Dios o los otros que reemplazan a Dios, que reemplazan en mis intereses principales. Buen tema, si se entiende lo que he querido decir, para examinarse. ¿Qué es lo que más vale en mi vida? ¿A qué le dedico más tiempo, preocupaciones, intereses? ¿Y en qué soy más capaz? Hábil. Hay gente que es torpe para las cosas de Dios. No se da cuenta lo bueno, lo malo, lo riesgoso, lo que pone en peligro mi alma. Por eso Cristo les dice, miren, gánense amigos con el dinero de la injusticia. O sea, este maldito dinero, para que cuando le falte, la muerte, se nos acaba todo, los reciban en el cielo, en las moradas eternas. O sea, con las cosas de la tierra y con la capacidad que me dio Dios, tengo todos los medios, los recursos para ganar el cielo. Lo otro me va a faltar un día, pero aquello es eterno, las moradas eternas. Acá compara eso. Bien, no sé si es claro, pero esto también se aplica, obviamente, no solamente acá está hablando Jesús del dinero, pero hay otros, concupiscencias, falsos dioses, etcétera, bueno, que son tentaciones. Y yo diría, ese es el poder, es la fama, como les decía, que son más o menos se centra en eso. Bueno, no puedo dejar de comentar, y viene bien el texto un par de episodios recientes de nuestra patria. No los voy a describir porque ya están por todos lados, me preguntan, les llega a todo el mundo, ¿no? Están viralizados. Uno es la misa que se hizo para pedir por la paz y la concordia al país. Está la versión oficial, completa, muy bien hecha, en la Basílica de Luján. Bueno, primer episodio. ¿Está bien rezar por la patria? Sí. La primera lectura dice que rezar por los gobernantes. Pero esa misa, todos sabíamos, se iba a transformar, en el contexto actual, en una misa por los que están arriba y mucho más por la vice, que está en una situación media complicada. Entonces era alevoso que no era por la patria, no era por la paz social, no era por algo que trascendiera los partidos, ¿no? Sino que era demasiado interesada esa misa. Y yo pregunto, ¿son tan piadosos? Acaban de aprobar el aborto. ¿Son tan piadosos que quieren ir a rezarle a la Virgen de Luján? Han manipulado y manipulan la justicia, el dinero, manipulan a los pobres con todos los planes, los piqueteros, etcétera, subsidian todo lo más, todos los grupos feministas, la ideología del género la están imponiendo en todas las escuelas, en los medios de comunicación. Y ahora les viene la piedad para ir a la Virgen de Luján. Esto es usar la religión y el lugar más sagrado, que es el santuario nacional de la Virgen de Luján, y la misa, que es lo más sagrado que tiene la Iglesia, al servicio, no digo de la política, porque la política es una palabra buena. La política es la preocupación por el bien común, sino en realidad, voy a ser un poco duro en la expresión, de una banda de delincuentes. ¿Qué es si no? Y además hubieron sacrilegios. Comulgó gente que no, una de las líderes de la ideología, de las verdes, la ideología del género, pasó, agarró la hostia, no sé si la comulgó, se la llevó a su casa, no sé qué hizo. Bueno, por decir algunos casos, sí hay otros. Esto está filmado. Y voy no solamente a los que pidieron la misa con interés de usar a la Iglesia y la Virgen de Luján y la misa, sino también a la Iglesia que se prestó, tiene nombre y apellido, el obispo. De manera que aquí hay una, por decir, doble y gravísima culpa. O sea, eso no agrada ni a la Virgen ni a Dios, por más que la homilía del obispo, muy meloso, que al final no dijo nada, les podría haber reprochado el aborto, que vuelvan atrás, que lo propongan y que lo ejecuten. Podría haber
pedido se haga justicia, que devuelvan el dinero, 70.000 millones de dólares que se aparecieron del país. No. Entonces, miren, las cosas de Dios son sagradas. Si hay algo sagrado en la tierra, son las cosas de Dios. Con Dios no se juega. Eso no le agradó ni a la Virgen, ni a Dios, ni a Jesucristo. Y yo ni hago promoción para ningún partido, ni estoy en campaña, ni nada. Mi partido es la patria, la Iglesia, Jesucristo, el reino de los cielos. El otro episodio es que la primera aparición pública de esta señora fue convocando a los curas villeros. Muy interesante está eso, de punta a punta hay que escucharlo porque es un tratadito de lo que no debe ser. Bueno, los 40 curas villeros y monjas, creo que eran porque dijeron, pues nadie está de vestido de cura ni de monja. Pero bueno, uno habló porque ella hacía su primera presentación y quería darle gracias a Dios y a la Virgen porque le salvó la vida, como Juan Pablo II, ¿se acuerdan? Tenemos una papisa. Bueno, y al final saluda como el Papa, recen por mí, igual. Bueno, pero el cura que lo presenta primero usa el lenguaje inclusivo. Los chicos, las chicas y los chiques. Esto es muy grave para un sacerdote, para una cosa pública, para una cosa en nombre de la Iglesia. Lenguaje inclusivo es negar la división de sexos que hizo Dios. Que un cura haga eso, así en público. Y esto está todo consensuado. Tanto en la misa como ahí aparecen los curas con una imagen muy significativa que es el famoso padre Carlos Mujica. Conoce la historia, un cura muy metido en la izquierda, se fue a Cuba, amigo de Fidel Castro, escribió un libro sobre las bondades del marxismo-leninismo, embaló a los jóvenes, él era muy carismático, encargado de la pastoral juvenil, en los montoneros, y cuando, la frase es de él, los montoneros, los que adherían al peronismo revolucionario, dijeron, ¿tomamos el poder por las urnas o por las armas? Era la opción de ellos. Y bueno, Mujica era por las urnas y otros decían por las armas. Se pelea Mujica y dice, ustedes tienen adicción al fusil, quieren hacer un baño de sangre, yo no me prendo. Y cuando quiso echarse atrás lo mataron, ellos. No es mártir, es gravísimo, hay que rezar por él, espero que se haya ido al cielo, pero ha hecho un daño enorme al país. Digo esto, el lenguaje inclusivo, esta figura que aparece en el que la ayuda el obispo en Luján, y después lo de los curas. Los curas son llamados villeros o que hicieron la opción por los pobres. No se engañen. Esta gente trabaja en las villas, como cualquier cura trabaja en un hospital o las hermanitas de la caridad trabajan con los más pobres y no andan haciendo estas declaraciones. Bueno, ellos dicen ¿de qué se ocupan? De tener comedores, etcétera, asistencia social. Tienen cantidad de recursos, como ustedes saben, pero son todos recursos interesados. Les pasa muchísimo dinero para sus obras, ellos son Gardel en los barrios, pero les llevan los votos, obviamente. Las palabras del sacerdote Cristina me daban vergüenza, porque ni que fuera la Madre Teresa de Calcuta, te seguiremos donde vayas, tus palabras son iluminadoras, tus gestos, todo lo tuyo es para nosotros el modelo de vida. Un cura hablándose así a la que les dije es una cosa no vergonzosa, es muy grave. Este grupo de sacerdotes tiene su historia. Vienen de los famosos sacerdotes para el tercer mundo y de la teología de la liberación. Es de nuevo reciclado, con nuevas expresiones, etcétera. Del cual ya Juan Pablo II, cuando subió, vino a Puebla, dijo un discurso brillante, genial y muy claro, y frenó el tema. El cardenal Ratzinger, que era su prefecto para la doctrina de la fe, sacó 2 documentos brillantes, poniendo al desnudo toda esta corriente dentro de la Iglesia, dentro de los sacerdotes, que se llamó Teología de la Liberación, o Sacerdotes para el Tercer Mundo, acá, la agrupación que se hizo en el país. Bueno, no les voy a cansar con las especificaciones del tema, pero no es sacerdocio católico, aviso. Es desvirtuar, usar la
lo que significa el sacerdocio para la gente, el sacerdote. No estamos en un país musulmán, estamos en América Latina. Acá el sacerdote a priori es bien visto, es querido, la gente tiene fe, pero usan eso con una intención no sacerdotal. No es para el reino de los cielos, es para la promoción social. Pero eso está bien. No, es para la lucha de clases. Es para la lucha de clases. Eso es lo que se les pide, es la esencia de estos movimientos. O sea, ustedes ven todos los días conflictos en Buenos Aires, en todos lados. Bueno, ¿de dónde vienen? Es la gente que recibe planes, recibe dinero, pero todo tiene su precio. Y estos se prestan para eso. Y hacen un elogio que absolutamente desmedido, se podrían haber callado la boca y rezar. Me parece bien que trabajen en las villas, con los drogadictos, etc. En todos lados hay. Pero esto es distinto, porque han ideologizado el sacerdocio. O sea, siguen llamándose sacerdotes, pero ya el fin de ellos no es evangelizar para llevar las almas a Dios y también mejorarlo, como hacía el cura Brochero, humanamente. No, se reduce a aquello, quedan aprisionados, porque bueno, les dan dinero. Esta primera presentación en público es una especie de aval a ellos, y ellos felices, ahí parecían exultantes, viendo como si estuvieran viendo a Juan Pablo II, a la Madre Teresa. Bueno, eso tiene su precio. Si se vuelven atrás les pasa como el padre Mujica. Bueno, para reflexionar, no pretendo agotar el tema, simplemente creo que tenemos que darnos cuenta de estas cosas, lo que está bien y lo que está mal, porque nos pueden arrastrar a nosotros con aparentes ideas. Uno dice qué bueno, qué lindo esto, pero encierra veneno. Y hoy hay demasiado, ya esto es demasiado en la patria, esto ya es demasiado, es meterse con lo más sagrado, que es la Iglesia, desvirtuarla y ponerla al servicio de, no un gran proyecto nacional de inspiración cristiana, sino realmente de una mafia, y peor que eso. Bueno, parece atrevido lo que estoy diciendo, pero lo dice Jesucristo. En la parábola del buen pastor, lo digo con mis palabras, pero lo dice Jesús así, dice nosotros, la sociedad tiene pastores y ovejas. Todos somos, de alguna manera, ovejas y algunos también pastores. El papá y la mamá son como el pastor del rebañito de la casa, la familia, el rebañito. Bueno, un gobernante es pastor, pues debe velar como un pastor cuida a sus chivos y sus ovejas, de los zorros, de los lobos, del puma. Bueno, es una imagen muy fácil de entender. Bueno, en el orden político y en el orden religioso más. Yo soy pastor, el obispo es pastor más alto y el papa es el pastor máximo. Pero bueno, también somos ovejas. De manera que, como pastores, tenemos obligaciones. Y yo quiero cumplirlas. Yo voy a rendir cuenta delante de Dios. Pero también soy oveja y tengo que avivarme. Eso es lo que me dice Jesús. Porque dice así. Al rebaño le pueden llegar, le pueden tocar 3 personajes. Un pastor, suerte, da la vida por las ovejas. Un mercenario, dice Cristo, le pagan, no le interesa las ovejas, le interesa el sueldo. Hay algún problemita, las abandona, quedan solas, desamparadas. Pero hay un tercer personaje que trae Jesús, se llama el ladrón y asaltante, que ya no es simplemente el que abandona el rebaño, es el que roba, destroza y mata. Entonces la oveja tiene que distinguir, ¿es un pastor, es un mercenario o es un ladrón y asaltante? Y ahora tomo textualmente el texto de San Agustín comentando este pasaje, como diciéndonos a nosotros las ovejas, Si ven que es pastor, ámenlo. Si ven que es mercenario, cuídense, porque están solos. Y si ven que es ladrón y asaltante, témanlo, porque se les va a ver encima y los va a destrozar. Palabras son muy obvias de San Agustín. De manera que no nos dé cosa juzgar, debemos juzgar
debemos juzgar. La oveja debe distinguir, porque debe distinguir quién es quién. Bueno, simplemente demasiada tela para cortar, tema para charlar, evaluar y sobre todo no solamente tomar conciencia, darse cuenta del mundo que nos toca vivir, sea en la iglesia o sea en la patria, en el mundo, en estos dos ámbitos en los cuales vivimos y se despliega nuestra vida. Tenemos que ser lúcidos. ¿Y hacer qué? Me dicen muchos, padre, ¿qué hacemos? Cada uno lo que pueda. A mí no nos pide transformar el país ni la iglesia argentina. El Papa rendirá cuenta de lo suyo, el episcopado también, ese obispo y los curas. Cada uno rinde cuenta, se puede decir, de su propia tarea, su propia misión en este mundo. Pero bueno, simplemente un tema, creo que es importante por lo que esto no es de ahora, esto viene de hace mucho, estos episodios se están gestando y bueno, pero afloraron de una manera, me parece, muy escandalosa. Que todo nos sirva para crecer y aportar algo a nuestra patria y nuestra iglesia.